Muy buenas familia, bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Hoy voy a hablar acerca de una cuestión en la que bastantes personas, por no decir muchas de las personas que me escucháis, pues tenéis las mismas dudas. Y es con referencia a, por ejemplo, cuando montamos un espacio de entrenamiento en casa en el cual compramos un poco de equipamiento, compramos una barra, compramos unos discos, un banco, poquita cosa más, o también, por ejemplo, unas anillas, cosas de este tipo que nos ocupan poco espacio y con las cuales podemos entrenar bastante bien. Pero es cierto que al final ese entrenamiento es algo diferente a lo que hacemos, por ejemplo, en un gimnasio en el cual tenemos bastantes máquinas, tenemos bastante peso libre, etc. Es como una combinación de, por ejemplo, calistenia y fuerza. Y normalmente cuando se dan casos como este, como digo, de personas que montan un espacio de entrenamiento en casa y hacen la transición del gimnasio a este tipo de equipamiento un poco más minimalista, pues normalmente surge la duda de, oye, voy a conseguir los mismos resultados. ¿Es bueno combinar este tipo de entrenamientos con ejercicios más con el peso corporal, por ejemplo, como la calistenia, como acabo de decir? Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto esto es sostenible, esto es eficiente y, como digo, os voy a contar un poco mi opinión al respecto. Así que, como siempre, antes de nada os recuerdo que me encontráis en la página web lifters.es. Por ahí tenéis mucho más contenido acerca de entrenamiento para ganar músculo, para ganar fuerza, para obtener esa recomposición corporal. Os podéis apuntar totalmente gratis a la newsletter en la que cada semana comparto más contenido vía email. Y a ver, el tema de la calistenia, el tema de la fuerza son disciplinas que, aunque en cierto modo pueden llegar a ser diferentes, son muy parecidas. Al final estamos buscando básicamente una adaptación del sistema neural, del sistema muscular, y estamos buscando, por así decirlo, una mejora tanto en fuerza, en rendimiento físico, en ganancia de músculo. Por lo tanto, es muy parecido, pero el material que utilizamos obviamente es ligeramente diferente. Normalmente cuando vamos al gimnasio es cierto que hay muchas personas que se lanzan pues a las máquinas, más que nada porque son aparatos bastante cómodos en los cuales hacemos el movimiento muy guiado, localizamos muy bien el músculo que queremos trabajar. Yo soy defensor por una parte de utilizar ejercicios con el peso libre, como pueden ser una sentadilla, como puede ser un peso muerto, un press banca, un press con mancuernas, un press militar, unas dominadas, ejercicios de este tipo, y luego hacer las típicas máquinas que sí que localizan un poco más esos músculos que queremos trabajar, en los que nos queremos enfocar. Y esto es totalmente viable, incluso por ejemplo para personas, como digo, que entrenan en su casa con un material un poco limitado, como lo hago yo, y dicen, bueno, pues voy a combinar ejercicios con peso libre con ejercicios con mi peso corporal, con un poco de lastre para ir progresando poco a poco, etc. Bueno, pues esto es algo que obviamente es igual de funcional que una persona que entrene en un gimnasio, y de hecho normalmente me he encontrado con que las personas que lo hacen de esta forma, bueno, pues suelen tener, por así decirlo, más flexibilidad con los entrenamientos, porque por un lado, cuando por ejemplo se van de vacaciones o salen un poco de su rutina diaria, que cambian un poco sus planes, bueno, pues pueden adaptar el entrenamiento sin ningún tipo de problema, cosa que una persona que va al gimnasio siempre va a buscar un gimnasio cerca de la zona a la que se desplaza para encontrar máquinas bastante similares. Y por otra parte, también me he encontrado con que las personas que entrenan de esta manera pues suelen estar un poco más motivadas. Esto, como digo, ya es un poco personal, pero es verdad que cuando conseguimos cosas con nuestro propio cuerpo, por ejemplo, hacer una dominada, por ejemplo, hacer X flexiones, por ejemplo, hacer unos fondos en paralelas, esto suele a priori motivar un poco más que no, por ejemplo, hacer 10 repeticiones en una máquina de press convergente o, por ejemplo, hacer, no sé, 5 repeticiones en una prensa. Como digo, es algo muy individual, obviamente habrá personas que les motiva también mucho más esto que no, por ejemplo, hacer 10 dominadas, pero yo personalmente, con lo que me he encontrado, es que cualquier persona que empieza a entrenar, ya bien sea con peso libre combinado con ejercicios con el peso corporal, bueno, pues le motiva mucho más la rutina, principalmente porque ofrece también esa flexibilidad y porque consigue hacer cosas con su propio cuerpo. Así que bueno, a la duda de si se pueden combinar ambas disciplinas, tanto calistenia como fuerza, considero que no solamente se pueden combinar, sino que es un entrenamiento muy eficiente de cara a la ganancia de fuerza y de músculo. Y además creo que es mucho más óptimo que no, por ejemplo, hacer únicamente calistenia. Hay personas que se centran en ir al parque y utilizar únicamente las barras para hacer dominadas, para hacer fondos, para hacer flexiones, todos estos ejercicios. Pero obviamente sabemos también que normalmente el tren inferior en la calistenia se trabaja mucho menos, principalmente porque
requiere de una sobrecarga progresiva un poco mayor, requiere de un poco más de peso. Entonces, si únicamente tenemos a nuestro alcance las sentadillas con el peso libre, las zancadas, las pistol squat, etcétera, bueno, pues obviamente necesitamos un lastre externo, sea el que sea, para conseguir, por así decirlo, aplicar un poco más de intensidad al tren inferior. Entonces es mucho más eficiente, por ejemplo, hacer una sentadilla con barra, hacer unas zancadas con mancuernas, hacer una pistol squat con un chaleco de lastre. Bueno, en definitiva, se pueden combinar ambos entrenamientos, que es al punto al que quiero llegar, y de hecho para cualquier persona que entrena en casa, bueno, pues es algo mucho más recomendable que no únicamente centrarse en hacer ejercicios con la barra o con las mancuernas. Así que si estáis en ese punto en el cual estáis haciendo la transición del gimnasio a un espacio de entrenamiento en casa o similar, bueno, pues que sepáis que es algo que se puede hacer, que al principio quizás cuesta un poco porque estamos acostumbrados a las máquinas del gimnasio y nos da la sensación de que el entrenamiento va a quedar un poco cojo, como que van a faltar cosas, pero en el momento que nos adaptamos y le pillamos el tranquillo a los ejercicios, le pillamos el gusto a este tipo de entrenamiento, como digo, más flexible, bueno, pues normalmente los resultados suelen ser igual de buenos o mejores. Y como digo, depende un poco de cada persona. Hay personas que les motiva mucho más ir a un gimnasio, estar ahí con su compañero, su compañera, con quien sea entrenando, porque además les gusta el tema de las máquinas. Bueno, pues obviamente es respetable y ahí cada uno puede elegir la opción que más le apetezca. Lo importante de todo es conocer que los resultados pueden ser igualmente buenos entrenando de una forma o de otra, que ese es otro tema ya que puedo hablar en otro episodio. Hay personas que dicen, no, es que entrenando en casa no vas a conseguir ni la mitad de los resultados que obtendrías si, por ejemplo, fueras a un gimnasio. Y claro, depende un poco también de lo que vayas a hacer al gimnasio y de cómo entrenes en casa, porque obviamente una persona que lleve 10 años entrenando en un centro con multitud de máquinas, con un montón de equipamiento, pero que no lo haya hecho bien, que no aplique los principios básicos de los que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, pues obviamente no va a conseguir ni la mitad de resultados que una persona que haga únicamente 4 o 5 ejercicios en su casa con muy poquito material, pero en los cuales se haya vuelto relativamente fuerte. Así que bueno, es cuestión al final de cómo hagamos las cosas más que del material que utilizamos para hacerlas. Y si os genera un poco de duda al principio el hecho de, oye, es que no sé si lanzarme a comprar ese material porque quizás al final no me guste y estoy invirtiendo una cantidad de dinero que me puede hacer falta para otra cosa, bueno, pues simplemente probar entrenamientos esporádicos en un parque, que sean, por ejemplo, al principio de tren superior, porque son más sencillos al poder hacer dominadas, remos, ejercicios de este tipo, y seguramente con el paso del tiempo eso os ayude a ver en cierto modo hasta qué punto pues un entrenamiento de este tipo, en el cual combináis calistenia y fuerza, os resulta más cómodo o os gusta más que un entrenamiento algo más convencional en un gimnasio. Así que bueno, esto es lo que quería comentar un poco acerca de este tema. Personalmente es lo que realizo básicamente porque lo llevo haciendo un montón de años y es lo que me motiva, pero bueno, cada persona es un mundo y obviamente tiene que ajustar el entrenamiento principalmente a sus preferencias. Así que espero que os haya gustado el episodio de Lifters de hoy. Empezamos octubre. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Me ayudan un montón, os lo digo cada semana, pero es verdad, me ayudan un montón. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene.